¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar aquí, a Julio y a todos los que formáis parte de esta mesa en común, en la que últimamente llego cuando puedo, porque, bueno, múltiples cosas que requieren mi atención, pero siempre con ganas de compartir, de tocar esos asuntos que pueden ser importantes. Bien, es muy tarde, aquí ha llegado el fresquito, empieza a hacer un poco de frío y esta semana intensa, para mí al menos, por lo que voy recibiendo para muchos movimientos. Quiero hablar de nuestras dificultades para hacer realidad nuestros sueños. Quiero poner hoy encima de la mesa algo con lo que yo todavía estoy trabajando y no sé cuánto más me va a durar, pero las observaciones me impulsan a poner hoy encima de la mesa un tema que es un poco, vamos a ponerlo, es muy interesante, pero también delicado. Porque a todos nos encantaría tener esa varita mágica, a todos nos gusta la idea, sobre todo me acuerdo años atrás cuando surgió un documental que estaba tratando de explicarnos que todos podemos hacer realidad nuestros sueños. Y hubo una enorme frustración, porque quien más, quien menos, parecía que si estabas contento ya estaba todo resuelto, ¿verdad? Tenías que ponerte en estado óptimo y ya está. Pero hay que entender cómo es que a veces eso no acaba de funcionar. Puede funcionar un día y luego resulta que no sucede más. Creo que el documental se llamaba El Secreto. Seguramente muchos de vosotros lo recordaréis. Hay una necesidad, por lo menos por mi parte, de poner aquí encima de la mesa que eso que algunos llaman Dios, que yo intento interpretar como, pongo otra palabra, que es la fuente, como es otra palabra, pero no deja de ser una palabra. No es ni siquiera descriptiva, probablemente sí. Me gusta también mucho hablar del origen. Estamos tratando de describir quiénes somos. Y como le sucede a cualquier ser humano que por la razón que sea se encuentra en esta vida sin poder conocer a sus padres biológicos, padre, madre biológicos, tiene una sensación como de no saber ¿Cómo no voy a saber de dónde vengo y quiénes me hicieron? ¿Sí? Eso es un poco lo que nos sucede como grupo humano, al grupo humano, cuando trata de entender cómo fue la cosa. Y claro, se nos dicen montones de historias, pero como siempre digo, a ver, ¿cómo lo podemos comprobar? Bueno, cuando nos encontramos con eso, acudimos a la ciencia, porque ha sido como donde hemos puesto un poco de confianza. Es decir, bueno, si los científicos están estudiando la cosa, igual ellos pueden explicarnos. Bueno, y algunas de esas cosas sí que están. Científicos, físicos, matemáticos han encontrado distintas cosas. Tesla lo encontró. Lo que mucha gente no sabe es que Tesla tuvo un maestro indio, de la India, que era un yogi, que le estuvo hablando de la akasha. ¿Qué es el akasha? Es el vacío en sí, ¿no? Es... algunos lo describen como el yin del prana. El prana sería el yang y el yin sería, la parte femenina sería el akasha. ¿Por qué? Porque el akasha es el vacío original, vacío. Y el prana es la parte yang. El prana, los científicos lo describen como
esa sustancia que tiene la capacidad de recibir y conectar, enviar a donde sea, llevar a donde sea. Es muy parecido a como nos sucede con el plasma. También el prana se le llama plasma. Bueno, pues hace lo mismo nuestro plasma en la sangre. Tiene la capacidad de recibir sustancias y repartirlas por todo el cuerpo. ¿Se podría entender así? Hay similitudes. Y esas similitudes muchas veces son las que a mí me han ayudado a decir, bueno, pues si estamos hechos a imagen y semejanza, tiene una cierta lógica, porque hay ciertas cosas que cuando estudias la anatomía del cuerpo humano están explicando lo mismo, ¿sí? Que es tan interesante, ¿no? Por eso la curiosidad, claro, si cuando vamos a la escuela se nos permitiera investigar de esta forma y se nos diera un lenguaje hábil para despertar esa curiosidad innata y digamos, y nutrirla, aquí tendríamos Einstein bueno, mejores que Einstein incluso. Tendríamos Teslas y otros muchos más en cualquier rincón del mundo, porque todos tenemos una parte de investigador y científico, ¿verdad? Y resulta que, claro, todos queremos probar y ver si encontramos una o varias fórmulas para poder modificar de una forma eficaz nuestras historias, especialmente aquellas que no nos son agradables, ¿sí? O que les falta un empujoncito. Y cuando nos entregan fórmulas como sucedió con el documental del secreto, y muchos las probaron y no lo lograron, entra una frustración, decir, esto... Y claro, toda esta historia que se ha ido entregando, la New Age y todo lo demás, ha generado justo que haya mucho, digamos, abstemio de todo lo que sería espiritual. Porque no queremos mentiras y no queremos engaños. Y cuando percibes que mucho de lo que se está entregando como espiritual va más o menos por el mismo camino que la mayor parte de lo que nos entregaron como religión, pues hay muchos que dicen, yo, escéptico, ateo, absoluto, déjeme en paz, cuando me vaya me voy y se acabó. Ni Dios ni nada. Mi amor, ¿qué dices? Y menos desde así, incondicional. Quita. Claro. Yo no era exacto, pero me parecía mucho a eso. La cuestión no es que nadie se parezca a otro. La cuestión es que a veces eso te alcanza, eso te mueve. A mí me ocurrió por distintas cosas y distintos momentos y mi propia investigación y el ir formándome e investigando en anatomía y en matemática y en física, y no porque yo sea un cerebrito, pero bueno, metía la nariz por aquí y por allí y me fui encontrando con... Claro, cuando uno busca, encuentra, ¿sí? Entonces empiezas a decir, caramba, ¿no? Caramba. Necesitamos empezar a modificar la idea que tenemos de nosotros y de lo que es la vida y de qué está formado todo esto. Y es complejo a veces acceder a una comprensión de por qué esto puede ser un sueño. Porque las palabras tratan de acomodarse a la comprensión, pero en sí esto se parece, se parece mucho cuando uno está viendo una película, con la diferencia, y en este caso es importante la diferencia, de que imagínense que ustedes están viendo una película y que están viendo un desarrollo que se está dando ahí y que desde su interior pudieran decir, ay, pues mira, a mí esto que está pasando no me gusta y lo quiero cambiar. Claro. Y que tuvieran la posibilidad de que esa escena se modificara. Que hubiera algo que ustedes pueden mover, cada uno de nosotros pudiéramos mover, y que de hacerlo o no hacerlo hiciera que en esa pantalla nosotros viéramos una cosa o viéramos otra. Claro,
Y cuando la primera vez que sucede, te puedes quedar un poco sorprendido, pero luego ya empiezas a practicar. Claro, imagínate, estás viendo una película y de golpe, un día, sientes que no estás nada de acuerdo con lo que está sucediendo y resulta que de repente es como la película va para atrás y dices, bueno, ahora y la cosa ya no va como la has visto primero. ¿Perdona? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Te imaginas? Claro, primero, como digo, una sorpresa, pero después, ¿qué viene? ¿Curiosidad? ¿Práctica? Voy a ver si esto lo puedo volver a repetir. En ese documental del secreto faltó algo muy importante, porque estaban hablando como de las emociones, de la línea de ideas y pensamientos que uno podía cultivar en su interior. Pero hay un campo que nosotros movemos, porque nosotros somos un campo electromagnético biodinámico y más allá, que está dentro e interactuando con otros y además dentro de otro mayor. Llámale, por ejemplo, en este caso podríamos entender planeta Tierra, que también es un toroide. ¿Por qué es un toroide? Un toroide viene a ser como un donut, ¿saben? El donut que tiene un agujerito en el centro. Pues imagínense que hay una corriente energética que va de abajo hacia arriba y vuelve otra vez y es como un continuo, ¿sí? Pues hasta donde se alcanza, prácticamente todo lo que tiene forma física tiene un toroide, tiene un campo que lo genera, un espacio, lo que llamaríamos akasha, en un espacio. Hay un prana que tiene una información, que recibe una información y la entrega, Sería algo así como el óvulo y el esperma, vamos a ponerlo así, y ahí nace una forma. Claro, entonces cuando nosotros queremos crear algo distinto, estamos interviniendo ahí. Y para eso necesitamos empezar a modificar la idea que tenemos de nosotros mismos y la idea de lo que estamos viviendo. Y esto va a ser un poco complejo de explicar, así sencillito, pero para que se entienda. No basta con mover el exterior, se necesita también mover el interior. Y no basta con tomar una idea, también hay que generar un vacío. Ahora sí que me perdí, claro. Bien. Cuando tú quieres algo, y ese algo es muy importante para ti, por regla general lo que hacemos, es ponerlo aquí, pim, 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 pim. ¿Y qué sucede? Que muchas veces no va, o tarda muchísimo, porque no estamos jugando con el vacío, y porque no estamos entendiendo, ¿no? Es lo que llamaríamos, lo que nos intentaron explicar de una forma muy malévola, de la fe. Si tú entiendes cómo funcionan los toroides y qué es una base sencilla, no hay que complicarse demasiado, de la vida, la tuya y la de cualquier otra cosa que esté presente, entonces tú empiezas a jugar no solamente con algo concreto, sino también con un vacío. ¿Por qué? Porque lo que sea nuevo no va a poder entrar en un lugar que ya está repleto, que ya hay algo. Para que pueda aparecer algo nuevo tienes que generar un vacío. Ese vacío quiere decir que yo tengo una idea, la lanzo, la siento y la lanzo, la sostengo en cuanto a que la tengo clara, claro, soy consciente de que la he lanzado, cuidado con las palabras, cuidado con los pensamientos, y luego la envío al vacío y lo dejo estar. Como aquel que envía una carta. Ya está. Yo la sostengo porque soy consciente de que he creado esa idea, de que tengo esas ganas, y genero un vacío. Porque se necesitan las dos cosas para que suceda. Si tú estás tenso, nervioso, expectante, normalmente lo que haces es llenar demasiado ese vacío y por lo tanto, una de dos, o va a tardar mucho o simplemente no va a suceder porque estás demasiado repleto.
necesitas crear espacio. Por eso, toda polaridad acaba ejerciendo, digamos, una situación insostenible. Por eso, probablemente Parravicini y otros muchos, con otras palabras y con otros ejemplos, nos estaban hablando del equilibrio, del hombre gris, decía Parravicini. Bueno, probablemente estamos en el tema de no nos vayamos a polaridades, ni solo vacío, ni solo claro, ni solo ideas que tengo que y mover. Hay que saber moverse en un equilibrio, en un no tener tantas ideas, sino concretar alguna cosa y luego dejar que ese vacío, ese útero, pueda estar en las condiciones para que ahí pueda aparecer algo. Sí, porque si está lleno, no va a caber. Es tan simple. Se parece mucho cuando tenemos el armario lleno, que ya lo he explicado en alguna ocasión y eso me lo enseñó el Feng Shui. Cuando tú tienes un armario muy lleno y los armarios muy llenos, normalmente en tu vida no entran cosas nuevas. Tienes una biblioteca llena de libros, tienes un armario lleno de ropa, tienes no qué sé yo, lleno de cacharros. Pues te encuentras con que, en cambio, haces una limpieza y dices, bueno, y ya aligeras un poco y dejas espacios vacíos, y en automático es que va muy rápido además. Empiezan a aparecer cosas nuevas en tu vida. Bien, para poner de manifiesto eso que uno quiere, precisa tener una idea clara, por lo tanto, cuidado con lo que estás pensando, cuidado con lo que estás manifestando de palabra, cuidado con lo que estás deseando. O sea, no es que tengas que tener miedo, sino que debes estar observante. Claro, ¿por qué? Porque si por casualidad, o sin ella, resulta que generas el suficiente vacío como para que esa nueva cosa pueda tomar forma, te puedes encontrar que no es exactamente lo que querías. Claro. Y eso me lo he encontrado en muchas ocasiones, yo misma y otras personas. Cuando, por ejemplo, alguien me dice, claro, es que cuando yo me planteaba tener pareja, pues yo me planteaba encontrarme una buena madre o un buen padre. Y bueno, cuando resulta que se casan o se unen o lo que fuere y van y tienen una criatura, efectivamente hay una buena madre y un buen padre, pero no hay un buen entendimiento en la pareja. Bueno, ¿tú qué pedías? ¿Tú qué manifestaste? Se entiende, porque el ejemplo es interesante. Y eso lo he vivido en muchas ocasiones. Bueno, yo quiero un trabajo que me dé mucho dinero. Sí, puede ser que lo encuentres, pero luego te vas a encontrar que el trabajo no te gusta o estás ahí, pues, no, hay otras cosas que son importantes, ¿sí? Y no las estás viviendo. Bueno, claro. Entonces, ¿qué tienes en cuenta? Es tan importante poder tener realmente una idea clara de lo que realmente sientes y tienes ganas de vivir y luego generar el espacio, el vacío necesario para que haya un lugar donde pueda aparecer en tu vida. Y tú me dirás, ¿y cómo se genera un vacío? El vacío se genera cuando uno tiene la capacidad de estar haciendo lo que sea necesario en tu día a día sin estar ocupando ese espacio, llenándolo de ideas y de pensamientos. Sobre todo de pensamientos. Porque estamos entrenados a discurrir mucho y a producir muchos pensamientos. Hay como lo que llamaríamos un constante. ¿Sí? Y no se concreta. Primero, cuesta mucho concretar porque hay tantas cosas que quieres a la vez, ¿no? Y que estás ahí moviendo a la vez, que no hay un espacio de tranquilidad y de sosiego como para que realmente, como digo, pueda aparecer, pueda tomar forma eso que quieres. O quieres tantas cosas que se produce un poquito de algunas, pero nada concreto ni nada suficientemente así sustancioso. Ya sé que parece un poco liante, pero es que ahora eso se hace muy importante. Porque nos están descargando, está entrando un montón de prana. Y si nosotros andamos repletos y tupidísimos, muy llenos de todo, y estamos asustados y angustiados y con ideas, y bueno, ¿y cómo lo hago? Y no sé qué, no sé cuántos, no se va a dar.
O sea, a veces no se trata de poner tantas cosas, sino, oye, ahora realmente esto para mí es sumamente importante. Y poner 3, 4 cosas en una lista y tomar la idea de qué es lo prioritario para mí. Esto. Y ponerte ahí. Bueno, pues esto lo voy a manifestar y voy a dejarlo ahí. Sosteniéndolo, pero a la vez dejando un vacío. ¿Para qué? No le pongo ahí, uy, esto va a ser muy difícil, o esto, estoy esperando a ver si viene. No. Lo sostengo, pero lo dejo ahí. Y voy generando un espacio con buen humor, como si tendría que ser cualquiera que esté generando, por ejemplo, que venga a este mundo una criatura. Debería estar el papá y la mamá muy contentos, ¿no? Y con muchas ganas, pero tranquilos. Porque si no, luego también sucede que no vienen los críos, porque hay demasiada tensión. Hay que crear un poco de vacío. Bueno, iremos hablando de esto, porque es una parte mecánica que puede ayudar mucho a que dejemos de andar con esas aparentes frustraciones, que no son nada más que el despiste en cómo estamos funcionando. Porque podemos, pero ¿cómo lo hacemos? Pues eso, sin tensiones, mucho mejor. ¿Por qué? Porque sin tensiones y con algo de silencio y menos cháchara y menos aquí y menos resulta que funciona mejor. ¿Vamos a ello? Vamos a ello. Muchas gracias a todos por estar aquí. Cuídense mucho y continuamos, y si les parece, continuamos en la próxima. Un beso.